Empezamos por el concepto sobre lo que es el canon de la Escritura Sagrada. ¿Ya? Entonces, si tú vuelves un poco la imagen, vamos a solamente dar la explicación, que es la figura generalmente que se usa para aplicársela al canon, que es una medida, ¿no? Allí está se mide una letra y así se miden todas las demás. Una figura ilustrativa que muestra que el canon básicamente es una regla, una medida para considerar que tales y tales libros realmente eran inspirados y que otros no se conformaban con esa regla. ¿Ya? Entonces empezamos por el concepto sobre el término canon. El término canon significa literalmente hilo de medir. Su raíz viene de la palabra griega canon y significa regla o vara de medir. El apóstol Pablo la usa por lo menos en 2 ocasiones, en una carta a los Corintios y la otra a los Gálatas. ¿Ya? Entonces canon es el término, canon es el término que identifica una lista de libros que han sido considerados inspirados por Dios, formándose, tornándose en norma autoritativa en materia de fe y práctica. ¿Ya? Por eso que nosotros decimos entonces que los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia Sagrada son libros canónicos, porque los consideramos inspirados, considerando de que en nuestro lenguaje la palabra canónico es sinónimo de inspirado, y como lo vimos el sábado anterior, lo opuesto de lo inspirado es apócrifo, que son aquellos libros, tenemos los 7 libros canónicos, apócrifos, pero que hubieron muchos otros libros más que también fueron considerados apócrifos, ¿ya? No inspirados, o como el nombre lo dice, oculto, ¿ya? Libros que deberían ser privados del acceso que tenía la gente a esa literatura. ¿Ya? Entonces, este es el concepto que nosotros tenemos. Canon es una regla de medir, ¿ya? Y este término se aplicó entonces para considerar qué libros o qué escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eran considerados inspirados o no. ¿Es o no es? ¿Fue dado por Dios o no? ¿Es autoría de algún hombre, de Dios? O en el momento que aquella persona escribió, realmente estaba bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esto pasa a servir como regla y norma para la conducta de los cristianos. En segundo lugar, ¿ya? El canon judío, cuando me refiero con el canon judío, me refiero al Antiguo Testamento, que fue la primera parte de la Biblia que fue formada. ¿Ya? A eso se le considera generalmente el canon judío. Consiste en 3 partes. ¿Ya? Consiste en 3 partes. La ley, los salmos y los profetas. Exactamente como nuestro Señor aquí lo presenta. ¿Sí? Cuando conversa con sus discípulos camino a Emaús, entonces él dice que en él se cumple, les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, el Pentateuco, ¿ya? En los profetas anteriores y posteriores y en los salmos. Y si nosotros realmente examinamos la vida de nuestro Señor a la luz de esta parte de las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento, vemos que todo se cumplió minuciosamente. Tanto lo que dice el Pentateuco, como lo que dicen los profetas anteriores y posteriores, como lo que dicen el libro de los Salmos. Todo fue cumplido minuciosamente. Por lo tanto, nuestro Señor,
cuando estuvo aquí en esta tierra, el canon del Antiguo Testamento ya estaba formado, y estaba formado de esa forma y de esa manera, de estos tres cuerpos, ¿ya? Pentateuco, profetas y los salmos. El canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, que fue la Biblia que tuvo nuestro Señor, consistía en 39 libros, que son exactamente los mismos que nosotros tenemos hoy, ¿ya? Y el canon del Nuevo Testamento está compuesto por un total de 27 libros. Pero el canon del Nuevo Testamento, eso se completó después, ¿ya? También hay que decir de que, por ejemplo, la autoría del Pentateuco se le atribuye a Moisés, pero hubo lógicamente que en la producción del Pentateuco una manifestación extraordinaria de Dios en el sentido de revelarle a Moisés lo que ocurrió en el principio, ya que en el principio no había absolutamente nada. Como Moisés iba a decir, por ejemplo, iba a describir la creación de Adán y Eva, si no estaba Moisés. Entonces esto él lo recibió por una revelación de parte de Dios. Y también cuando se termina el Pentateuco se termina y relata la muerte de Moisés. Entonces alguien podría preguntar, pero ¿cómo lo escribe Moisés si Moisés está escribiendo sobre su propia muerte? Y después que él muere, él sigue escribiendo. Entonces ahí se concluye de que fue su brazo derecho quien encerró el libro de Deuteronomio, que fue Josué. ¿Ya? Muy bien. En tercer lugar, todo escrito que no fue considerado inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que no fue considerado canónico, lo conocemos entonces con el nombre de apócrifo. ¿Ya? No teniendo los libros apócrifos, no teniendo ninguna autoridad normativa para la vida de la iglesia cristiana. Para nosotros, o para cualquiera de nosotros, los libros apócrifos pueden tener apenas un valor histórico, nada más que eso, ¿ya? Tener cierto conocimiento. Por ejemplo, les recomiendo que cuando usted tenga tiempo, si pudiese leer la carta o el libro de Primera y Segunda de Macabeos, que es un periodo de la historia de los judíos que ocurre en el llamado periodo interbíblico. Cuando se termina Malaquías hasta Mateo, ahí hay aproximadamente 400 años, se le llama periodo interbíblico, y ahí estuvieron presentes entonces los macabeos. Y en la segunda carta de los macabeos realmente se habla entonces sobre la práctica de la misa, que es bueno, es conveniente, es saludable que se hagan oraciones o rezas por los muertos, y que a través de las oraciones y sacrificios de los vivos se puede liberar el alma de una persona fallecida, cosa que nosotros no consideramos como una doctrina válida, porque la Biblia en todo su contexto no lo enseña. Y la Iglesia Católica después anexó estos libros, y lógicamente que les sirve a ellos para las prácticas que ellos realizan con relación al purgatorio y las rezas y los sacrificios por las personas fallecidas. Nosotros tenemos clara evidencia de la palabra de Dios que una persona cuando muere se acabó la relación que nosotros tenemos con ella, apenas queda el recuerdo, y que la persona, si es cristiana, sube a la presencia de Dios, y que no hay más contacto y no hay nada más que hacer por una persona que ya falleció, nada más que solamente el recuerdo. Muy bien, en cuarto lugar, no hay nada acá. Ya. En cuarto lugar, la canonización de los libros ya fue un proceso histórico,
Y jamás ocurrió por aquello que algunos le llaman como un fiat discrecional de Dios para con la Iglesia. Muy bien. El número 4, entonces, la canonización fue un proceso histórico, ¿ya? En el cual jamás ocurrió por un fiat discrecional de Dios a la Iglesia. Es decir, Dios no autorizó a la Iglesia para decir, queda a criterio de ustedes lo que ustedes consideren como canónicos. Y ustedes, porque esa expresión, el fiat discrecional, en nuestro lenguaje popular sería un chipe libre. Como que Dios le dio chipe libre a la Iglesia para que ustedes digan, ustedes escojan, decidan los libros que entran y los libros que no entran en el canon. No fue así, ¿ya? En este caso debemos considerar que Dios es el creador del canon, que Dios dio el canon, que la Iglesia y los cristianos a través de la historia de la Iglesia apenas lo reconocen. Pero no fuimos nosotros ni nuestros padres quienes crearon el canon. Dijeron, estos libros nos parecen inspirados, estos libros no nos parece que son inspirados. Por lo tanto, estos libros no tienen valor para nosotros en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria como cristianos. Tiene un alto valor para nosotros considerar la formación del canon, porque de repente a nosotros se nos puede pasar que ciertos libros tengan menos peso para nosotros que otros libros. Sabemos que hay libros, lógico, que hay libros que son de importancia vital para la Iglesia. Por ejemplo, los Evangelios, Romanos, Efesios. Ya las cartas pastorales son instructivas. Y si las cartas pastorales no estuviesen presentes, podría decir que nosotros podríamos caminar, porque es instrucción pastoral. Pero si usted arranca de la Biblia el libro de Romanos o el libro de Efesios, la cosa se complica muchísimo y se atenta contra la esencia del Evangelio. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros consideramos de que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y que la canonización de los libros fue un proceso largo, de mucha demora. Si la Biblia prácticamente demoró 1200 a 1400 años en ser formada, como nosotros la tenemos hoy. Fue un proceso muy largo y muy demorado, ¿ya? Y esto no ocurrió entonces por un fiat discrecional de Dios hacia nosotros. Hagan lo que ustedes quieran, ustedes están autorizados y tienen toda la libertad para reconocer o para despachar o rechazar algún libro determinado. En quinto lugar, el proceso de canonización fue divinamente guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios llevó en consideración el elemento humano. Porque hay algunos eruditos que dicen que Dios inspiró a ciertas personas. Correcto, que el Espíritu Santo de Dios las llenó y las impulsó a escribir lo que le era dado de Dios, siendo que Dios llevó en consideración la lengua, la cultura, las emociones, todo lo que estaba pasando a su alrededor del escritor sagrado. Y que solamente esos libros fueron producidos y nada más. ¿Ya? Pero nosotros observamos de que muchos libros fueron escritos. Hay un libro, por ejemplo, del Antiguo Testamento llamado el Apocalipsis de Enoc, que no es un libro canónico. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que este proceso de canonización de los libros de la Biblia fue, primero, una manifestación soberana del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios guió para escribir, el Espíritu Santo de Dios guió a los otros para reconocer que ese libro era inspirado. Pero también Dios llevó en consideración ya el elemento humano. Es decir, no vino un ángel y dijo, aquí están los libros. Estos son los libros
Y estos libros, como ocurrió con los mormones, con la visión que ellos tuvieron, y tenían una placa de oro y había allí escrito un libro, un testamento, y tuvieron que transcribirlo. No fue así. El Espíritu Santo de Dios usó a personas. Y otras personas tuvieron que reconocer que esos libros eran realmente inspirados por Dios. Y en ese proceso, realmente el Espíritu de Dios trabajó de una forma soberana, desechando lo que no era, dejando solamente lo que era. Golpe en el palo con los apócrifos, que casi entran, pero no entraron. No entraron ellos y otros libros más fueron quedando fuera. Fue un proceso también complicado y difícil porque en el caso de la formación del canon del Nuevo Testamento, en los días que todavía el Nuevo Testamento no estaba producido y estaba solamente el canon judío, el palestino, habían en circulación más de 2.500 cartas en las iglesias cristianas. 2.500 libros o cartas estaban circulando. Y de esos 2.500 cartas se canonizan 27. Apenas 27. Hasta el día de hoy. Y nosotros que somos más tradicionales en esta materia, decimos que la Biblia Sagrada ya está canonizada y el proceso canónico se cerró. No existe ninguna posibilidad de que el canon se vuelva a abrir para que se introduzcan nuevas revelaciones, sea por revelación, sea por invento, sea por experiencia. Lo que está escrito está y se acabó. Y hay de aquel que quiera sacar o aumentar a lo que ya está escrito. Muy bien. Surge la pregunta, que ¿en qué año aproximadamente el Antiguo Testamento fue completado? ¿Ya? Entonces, en sexto lugar, se cree que el canon del Antiguo Testamento fue concluido en los días de Artajerjes, entre los años 465 y 425, antes de nuestro Señor. Los últimos libros a ser reconocidos como canónicos fueron los que entraron, pero con cierta dificultad, lógico. ¿Quién sería? Cantar de los Cantares, por el contenido que algunos llegaban a decir que tenía un contenido hasta erótico, el libro, porque hablaba sobre ciertas partes del cuerpo, erotismo puro, besarle el ombligo a la mujer. ¿Cómo eso va a ser sagrado? ¿Va a ser eso divino? ¿Cómo eso va a ser generado por el Espíritu Santo de Dios? Sin embargo, Cantar de los Cantares entró en el canon. Y también el libro de Eclesiastés. Y el otro libro que también sufrió sus críticas, Esther. Porque ni siquiera aparece el nombre de Dios en aquel libro. Usted podrá ver que es el único libro de la Biblia donde ni siquiera está el nombre de Dios, pero hace parte del canon. Y nosotros hoy día somos la generación que tenemos el privilegio, por lo menos, de sacarle el máximo de provecho a Cantar de los Cantares, a Eclesiastés y al libro de Esther. Porque nosotros tenemos prácticamente todo está triturado. Hay una papa en nuestro plato, es un puré, que usted no necesita sacar espinas ni nada. Está todo, absolutamente todo. Hay solamente que estudiar, hay que leer, hay que orar.
Pero generaciones anteriores no tenían esos privilegios. Mucha gente, incluso en la iglesia primitiva, no sabían leer, no sabían escribir. Los propios discípulos eran muy limitados en la letra. Las personas responsables por los fundamentos de la iglesia eran personas muy limitadas. Si usted lee el libro de Hechos, se va a percatar que el comentario que hicieron de Pedro y de sus compañeros que eran hombres iletrados, pero reconocían que habían estado con Jesús. No tenían letras, pero tenían la unción. Y eso valía más que todo. Entonces, cuando nuestro Señor entonces estuvo aquí en la tierra, el Antiguo Testamento ya estaba en circulación. En forma de pergamino, ¿ya? Jesús fue a la sinagoga, tomó el rollo y lo leyó. Después lo cerró y dijo: lo que hoy se ha leído se ha cumplido en mí. Y leyó un texto del libro de Isaías. 7. El canon del Antiguo Testamento contiene los 39 libros actuales y se le conoce como el canon palestino. Recuerde eso. Al Antiguo Testamento se le reconoce como el canon palestino, porque hay otro canon que circulaba también, que es conocido como el canon alejandrino, ¿ya? Y ese canon alejandrino tenía 12 libros más. Algunos dicen que 5 o que 7 libros, pero tenía más libros canónicos. Entonces el canon del Antiguo Testamento, o el canon judío, también es reconocido entonces como el canon palestino, al cual nosotros adherimos también en la historia de nuestra fe. Porque con el tiempo de la Reforma Protestante, en el año 1517, va a haber un debate nuevamente sobre el canon, porque algunos querían abrirlo y sacar. Ustedes recordarán perfectamente que lo que Lutero quiso hacer, porque Lutero nunca se tragó el libro de Santiago. Nunca pudo considerarlo, el libro de Santiago, como un libro divino, un libro canónico, un libro inspirado. ¿Por qué razón? Porque Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y él, como venía saliendo del catolicismo, que decía que era por las obras, entonces cuando se depara con Santiago dice: este libro no puede estar aquí. ¿Ya? Y Lutero tuvo problemas en conjugar la teología de Santiago con la teología paulina, que en verdad es un encuentro perfecto, una explicación perfecta, porque el apóstol Pablo está atacando un problema, Santiago está atacando otro problema. ¿Ah? El apóstol Pablo está atacando a aquellos que dicen que la justificación viene por las obras. Dice que no es por las obras, es por la fe. Y Santiago está atacando a aquellos que dicen por la fe y nada más que por la fe, y no es necesario obras ni evidencias. Entonces viene Santiago y dice que la fe se muestra por las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Pero el capo de Lutero no vio eso. Y el pobre Lutero, no lo vamos a acribillar ni nada, porque fue realmente el padre de la Reforma Protestante, pero Lutero cometió algunos errores también, por ejemplo, con relación a la cena del Señor, porque él creía de que la gracia de Dios estaba presente en los elementos. Y fue Calvino que le dio un palmetazo en los 15 puntos y le dijo: no, la cena representa, es un memorial, pero el elemento es pan y el otro elemento es vino, y sirven como memoriales, pero no hay en ellos una gracia especial. Lutero le dio que sí. Negó la transubstanciación
sustentó la consubstanciación. Calvino dijo, es un memorial. Y eso quedó para nosotros hasta hoy. Muy bien, número 8. También existía un otro canon que había incorporado los 7 libros apócrifos. La Iglesia Católica Apostólica Romana entonces tomó la decisión de adoptar este canon alejandrino, llamado el canon alejandrino, en el Concilio de Trento en el año 1546. La Católica define de forma definitiva que el Antiguo Testamento será el canon alejandrino y no el palestino, que tiene 7 libros más. Esa es la diferencia hasta hoy entre la Biblia católica y la Biblia del mundo evangélico protestante. ¿Ya? En cierto sentido tendríamos que decir lo que no fuimos nosotros que le sacamos libros a la Biblia, o que de cierta forma ellos le pusieron. Pero ellos sabiamente, podríamos decirlo así, ellos anexaron libros que sustentaban o apoyaban las prácticas que ellos ya iban y venían realizando. Además, porque esos libros apócrifos, ¿ya? Esos libros apócrifos, principalmente Macabeos, contradice el resto de la Escritura Sagrada. Porque la Biblia es clara, está escrito que el hombre viva una vez y después de esto el juicio. Muerte y juicio. La Iglesia Católica dice, muerte para el malo, purgatorio. Sacrificios desde la tierra para liberar esa alma del purgatorio, sacarla del purgatorio y mandarla al cielo. Y eso nosotros no lo creemos, no lo afirmamos y decimos más, la Biblia no enseña eso. Jamás. ¿Ya? Pero es muy complicado para un católico que nosotros lleguemos, porque él podría decir y afirmar, sí, pero en el libro de Macabeo dice que se puede orar y rezar por los muertos. Y es más, es bueno y saludable hacer sacrificios por ellos, para que alcancen la liberación. ¿Ya? ¿Cómo es que ellos van a entender que esos libros no son normativos? Que son libros de carácter cultural, histórico, nada más que eso, pero no son norma para nosotros. Entonces, en el año 1546, la Iglesia Católica anexa o adhiere al canon alejandrino. Y esos son los 2 cánones, aunque algunos dicen que había un tercer canon en circulación en los días de Jesús, llamado el canon de los saduceos, que consistía solamente del Pentateuco. Del Pentateuco y nada más. Ignoraban los profetas y los salmos. Pero eso no tenía mucha influencia, a no ser en ese grupo que no creían en la resurrección. 9. Se admite universalmente que el canon palestino es aceptado en los días del Nuevo Testamento. Es decir, fue la Biblia que Jesús utilizó. Jesús no utilizó la Septuaginta o la Vulgata latina, porque la Septuaginta, escrita por los 70, que fue la versión hebrea en griego, anexó no solamente 7 libros apócrifos, pero 12. 12 libros traía. No fue la Biblia que Jesús utilizó. Tanto es así que Jesús no hace mención de ningún libro apócrifo en todo su discurso, en todo su mensaje. Por lo tanto, Jesús utilizó el canon palestino. 10, y ya vamos terminando. Los libros canónicos, y este aquí es un dato interesante, ¿ya? Porque la mayor parte del Antiguo Testamento usted lo va a encontrar en el Nuevo, pero hay libros del Antiguo que no están mencionados en el Nuevo. Sin embargo, eso no arruina o coloca en jaque su canonicidad. Entonces, los libros canónicos que no están citados en el Nuevo Testamento son Esther,
Eclesiastés, Cantares, Esdras, Nehemías y Abdías. Estos libros no figuran o son mencionados en algún momento en el Nuevo Testamento. Pero lo que pasa también es que en el Nuevo Testamento no se propone dar autenticidad total al Antiguo Testamento. Sencillamente, a medida que las profecías se van cumpliendo, van siendo mencionadas. Eso. Ahora, lo que queda así un poco medio... eso es verdad. Es decir, que en el Nuevo Testamento no hay cita de estos libros, pero encontramos cita de libros apócrifos. Pero eso tampoco es problema para nosotros, porque eso tampoco torna el libro apócrifo canónico. ¿Y cuáles son las partes que nosotros encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Citaciones que no están en el Antiguo Testamento. En ningún libro, en ninguna parte del Antiguo Testamento está lo que está diciendo Judas, por ejemplo. Que se vio que el arcángel Miguel estaba luchando con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? Y hay otra parte también que Pablo dice, James y Jambres. Yo cuando era muchacho buscaba James y Jambres. No está. Y el apóstol Pablo también en una parte en el libro de Hechos cita algunos poetas, ¿ya?, que tampoco están en el Antiguo Testamento. ¿Ya? El principio es lo siguiente: la Biblia es inspirada. A veces la Biblia cita, por ejemplo, el habla de Satanás. Y no por eso vamos a decir que todo lo que sale de la boca de Satanás es canónico. El registro es, pero no la persona, porque de Satanás no puede salir nada que sea verdadero. Sin embargo, aparece allí hablando. Dijo Satanás, ¿ya?, y tienta al propio Hijo de Dios. Bueno, es interesante que nosotros fuésemos prudentes con relación a los libros apócrifos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los libros estos puede ser que tienen un valor histórico. Tanto así que algunos escritores lo mencionaron en libros canónicos. Tienen su valor, pero no son norma para nosotros. Sencillamente tienen un valor histórico. Y si pudiésemos, cuando tenga un poquito de tiempo, usted echen una lectura que son un poco muy parecido, por ejemplo, el libro de Sabiduría o Eclesiástico, bastante parecido con Eclesiastés, bien parecido. Muy bien, ya vamos terminando. El número 11. Número 11. El canon del Nuevo Testamento se cerró en el siglo IV después de Cristo. Y los libros más disputados, o que entraron con bastante disputa, como ya fue dicho, Judas y Santiago. Pero el problema fue de Lutero. Pero fue con ese texto allí nomás de capítulo 2. No sé si es 2:20, por ahí, Santiago. Pero el resto del libro, usted verá que el libro es muy benéfico. Habla sobre el poder de la lengua, que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es un libro para gente que sufre, un libro muy bendecido. Pero fue el libro de... Los más disputados fueron Judas y Santiago. Pero era más que evidente también que el libro de Apocalipsis se le hicieran duras críticas. Porque esa gente en esa época ya no entendían nada. No veían nada que pudieran... ¿Para dónde vamos?
¿Qué dice el libro? Que es un consuelo para nosotros. Porque si teólogos detallan, se estuvieron atorando con el libro de Apocalipsis, ¿dónde quedamos nosotros? Y si el propio Pedro, cuando escribe de las cartas del apóstol Pablo, dice: nuestro hermano Pablo, según la luz que le fue dada, escribió cosas difíciles de entender. Digo, uff. Esa palabrita que escribió el apóstol Pablo ahí en Romanos 11, 25, 26, cuando dice: y luego todo Israel será salvo. Métase ahí a ver qué significa esa palabrita ahí. Complicadísimo. Muy complicado. Entonces, si Pedro dice de Pablo que escribió cosas difíciles de entender, nosotros tenemos gran consuelo. Que si a veces no entendemos algunas cosas de las Escrituras, es absolutamente normal. No podemos no entender lo esencial, pero lo periférico es probable que no lo entendamos o que tengamos diversidad de pensamiento. Y eso es verdad. Porque si tocamos el tema escatología, y otros temitas más, hay divergencia, pero no en la esencia. ¿Ya? Y terminamos con el siguiente punto. ¿Ya? Los criterios que se utilizaron para aceptar los libros canónicos. ¿Ya? Los criterios que fueron utilizados para aceptar. ¿Cómo considerar, por ejemplo, que el libro de Lucas, Hechos, Romanos, entraran en el canon? Entonces dice así. Primero se consideraba, estamos hablando principalmente del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento también, porque en el Antiguo Testamento quien tiene el peso total era Moisés, ¿ya? La paternidad apostólica, es decir, la carta cuando era escrita, a veces la carta la escribía, en este caso, por ejemplo, el propio apóstol Pablo. A veces él se utilizaba de un secretario. Y usted va a leer unas partes que dice: esta carta la escribo de mi propio puño. O a veces tal y tal persona la escribió. Y se la mando a tal iglesia, y que esta carta entonces sea leída en toda la región. Entonces, cuando la carta llegaba a los Gálatas, partía para Éfeso, Tesalónica, Colosos, en toda esa región asiática, esas cartas eran leídas, y de iglesia en iglesia. Acuérdense ustedes que eso allí estaba plagado de iglesias. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de los Hechos, el Evangelio ya estaba en España. En Italia ya estaba invadido. Tamaña la obra que Dios ya había realizado. Por eso le dice: cuando tenga tiempo, iré a España. Ya en la parte del continente europeo, hacia el océano Atlántico, ya llegando el Evangelio. Por lo tanto, estas cartas pasaban de iglesia en iglesia. Y fue la iglesia que les fue dando credibilidad y autoridad esta carta. ¿Por quién fue escrita? El apóstol Pablo. Y está aquí con Pedro. Entonces, los criterios que fueron utilizados por la iglesia fue la paternidad apostólica. Tenía un gran peso, pero no era todo, porque se consideraba la paternidad apostólica y también a veces de los asesores del apóstol. Por ejemplo, el caso de Lucas. Lucas escribió el libro que lleva su nombre y el libro de Hechos. Y esos dos libros son canónicos. Y Lucas hizo parte de los viajes misioneros del apóstol Pablo. No fue apóstol, era asesor. En segundo lugar, el libro o la carta era considerada
inspirada si el contenido doctrinal honraba a Cristo y bendecía y fortalecía el crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces tenemos también el contenido doctrinal que honraba a Cristo. ¿Qué decía la carta sobre la persona de Cristo? Honra a Cristo, su gloria, su obra redentora. Entonces la iglesia llevaba en consideración eso. También el reconocimiento continuo por parte de la iglesia en producir frutos espirituales. Y aquí hay una manifestación, de cierta forma, podríamos decirlo así, no sé si la palabra correcta sería mística o espiritual. Ocurre que ciertas cartas, cuando eran leídas, y estas cartas realmente eran y iban a entrar en el canon, estas cartas producían un gran crecimiento espiritual y eran de gran consuelo para la iglesia del Señor. La gente se sentía profundamente consolada con esas cartas. Y así la iglesia fue diciendo, no, esa carta que escribió Pedro, que las cartas que escribió el apóstol Pedro son cartas de consolación a los hermanos de la dispersión. Claro, la dispersión porque todos estaban todos desparramados por Asia, por África, ¿ya? Y donde ellos iban, llevaban la palabra. Y la palabra después empezó a pasar de persona en persona. Se empezaron a transcribir. Y el Espíritu Santo de Dios permitió soberanamente que no ocurrieran errores. Porque la palabra de Dios no tiene fallas. Aunque a veces nosotros tenemos que explicar que a veces algunos inteligentes han producido libros o Biblias que le ponen entre corchetes. Este texto no aparece en los mejores manuscritos. Y hay algunos que dicen, chuta, ¿podría yo predicar sobre ese texto? ¿Esta parte hace parte de la Biblia Sagrada o no? Entonces es mejor ignorar esos y considerar como parte de la Escritura Sagrada. También el testimonio de los fieles que experimentan la autoridad divina, el testimonio de los fieles cuando experimentaban la autoridad divina, cuando se leía o se predicaba la Escritura canónica ante la congregación. Parece que a algunos el corazón se les aceleraba cuando se leía determinada carta y se sentían profundamente consolados. Y el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros, este es un principio muy importante que nosotros consideramos, que el Espíritu Santo de Dios, Él se manifiesta cuando la verdad es expuesta ante el pueblo. Porque ¿en qué momento la iglesia o en qué momentos la iglesia pasó por gran fervor espiritual? Cuando la doctrina de la justificación por la fe estaba en el púlpito. Por esto que nosotros tenemos hoy llamado circo evangélico, donde se habla de todo y se hace de todo, menos una predicación seria y expositiva, los escándalos acuden a las iglesias. El Espíritu Santo de Dios, por más organizado que sea el programa, no estará presente, porque Él honra y reconoce la verdad. Es más, usted puede ir al desierto o a la parte más dura, donde el Evangelio no haya penetrado aún, y usted vaya con su Biblia y tenga comunión con Dios, allí Dios va a formar una iglesia. Porque si usted predica la palabra, Dios honra la verdad. A no ser que Dios escoja o decida que nosotros seamos como Jeremías, testigos fieles y nada más que eso. Porque Jeremías no tuvo ningún resultado y fue aprobado. No es la misma cosa, estuvo predicando 120 años. Entonces ocurría que cuando las cartas se leían y después venía la predicación encima de lo que Pablo escribía, entonces la iglesia era bendecida, así como aparecían los otros herejes, porque acuérdense que allí entre las iglesias no andaba solamente gente buena, andaban judíos, andaban griegos, filósofos, que entraban en las iglesias
Por eso que el apóstol Pablo, ¿se recuerdan ustedes cuando se despide de la iglesia de Éfeso? Él llora y dice, yo sé que desde el momento de mi partida entrarán en la iglesia lobos, devoradores, que van a destruir al rebaño. Por lo tanto, ustedes estén atentos a lo que pasa en el púlpito. Les decía el apóstol Pablo, porque no habían solamente predicadores, gente regenerada y convertida. Había de todo. De todo. Gente que había dicho, por ejemplo, que predicaban que Jesús no vino en carne. Y ahí se escriben las cartas. Todo aquel que dice que Jesús no vino en carne, sea anatema. Y otros que decían que vino solamente en carne, pero que no era Dios. Y ahí se escriben otras cartas para corregir eso. Jesús vino en carne. Jesús es Dios. Y así Dios mantuvo a su iglesia en pie, por una manifestación soberana del Espíritu Santo de Dios. Y así la Biblia llegó a nosotros. Usted hoy, si quiere, usted tiene acceso a libros en griego, en hebreo, a los análisis más contundentes que usted pueda obtener. Aunque yo personalmente digo que tener acceso al griego no sea gran cosa, hasta porque hay una manipulación del texto griego en las versiones llamadas Westcott Hort, ¿ya?, donde se ha manipulado el texto griego, dejando de lado el texto llamado mayoritario. Pero ese es otro tema que en algún momento, tomando un café por ahí, podemos conversar. Muy bien. Y estas cartas pasaron a tener entonces circulación universal por todas las iglesias. Las cartas empezaron a ser leídas hasta que llegó un momento en que mejor vamos a hacer lo siguiente: vamos a reunirnos y vamos a considerar que estas cartas, estos libros, son inspirados y van a servir de norma y de regla para nosotros y para todas las generaciones. Y así entonces finalmente se dio fin al canon del Nuevo Testamento. Y gracias a Dios por eso. Dios, en su soberana voluntad, quiso que nosotros viniéramos a este mundo estando la Biblia ya lista para nuestra edificación, leerla sin cualquier drama. ¿Será que es? ¿Será que no es? ¿Será que es apócrifo? Nosotros ahí tenemos todo el texto sagrado. Más adelante, porque el tema sobre la Biblia sagrada es amplio, tenemos la suficiencia de las escrituras, la inerrancia de las escrituras, la norma de fe y práctica para el pueblo cristiano. Tenemos un batallón de temas que emanan de las escrituras sagradas. Que Dios nos bendiga. Amén.